todo nuestro matrimonio fue una mentira. No me contó que era lesbiana. Fui hasta el baño, así como a espiarla y la veo. Si está sacando fotos, mostrando las... ¿Qué estás haciendo? No, le estoy mandando fotos a mis amigas. ¿Para qué te vas a calentar con tus amigas para luego estar con tu novio? Es algo muy normal, que lo hacen muchas chicas hoy en día también. ¿Cómo se llama? Frexting. Mándame otra donde se te vean mejor las nalgas. El problema es que yo ahora soy nudista y estoy tomando el sol y llega el esposo de esta señora y me empezó a bailar y me empezó a decir cosas que mamita, que no sé qué rico, que yo le hago lo que quiera. Y me dijo eso y después cuando él se metió llegó esta señora. Se metieron a la piscina, doctora, e hicieron el amor enfrente mío. ¿Qué es esto? No, pero si están teniendo sexo en la piscina. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. El escritor británico William Shakespeare dijo: no hay nada tan común como el deseo de ser elogiado. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué bonitos están hoy. ¡Wow! Están muy lindos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. ¿Cómo crees que confíe si mi esposa se la pasa sacándose fotos, mostrando todas sus partes para mandárselas a sus amiguitas? Sí, es verdad, es un juego erótico, pero si me caliento es para estar con él. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Nicolás, estás demandando a tu esposa Giselle, ¿correcto? Sí. Ok. Dime por qué la demandas y qué pides para que se resuelva este problema que tienes aquí hoy. Bueno, básicamente la estoy demandando porque todo nuestro matrimonio, o desde que la conocí, fue una mentira. No, ella me engañó desde el primer momento y acá claramente no, soy la víctima. Ella no me contó que era lesbiana y me vine a enterar hace pocas semanas. Obviamente averiguando yo, ella no me dijo nada. Y bueno, lo que busco acá... ¿Y por qué? Pero mira, no es así, no. ¿pero por qué te engañó? O sea, ¿cuál era el propósito de la mentira? Porque usualmente cuando uno miente es porque tiene un propósito. Venir a vivir acá. ¿Venir a vivir a Estados Unidos? Sí. Yo la conocí en Argentina hace un año. Estuve de viaje allá en un casamiento, de un amigo que teníamos en común. Ahí nos conocimos y, bueno, le conté que yo vivía acá hacía varios años ya. Y se ve que eso fue lo que más la atrajo de mí, aparentemente. Nosotros en el casamiento tuvimos conexión sexual y como un amor y un fuego. Y después él me contó que vivía aquí en Estados Unidos. O sea, no fue... O sea, ¿tú consideras que primero estuvo... sí, y aparte a mí me gustan los hombres, no soy lesbiana. ¿No te gustan las mujeres? No, y él me dice, me engañó porque era lesbiana, no me lo dijo, pero hoy en día... Tú puedes decir, inclusive para venir a vivir acá a Estados Unidos, pues te puedes casar con una mujer. Claramente yo no soy homofóbico, yo no tengo problema. Si ella me hubiese dicho que era lesbiana, no tenía ningún problema. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 6 meses. 6 meses de matrimonio. ¿Y tú vienes a exigir qué cosa? Que mi matrimonio sea anulado y yo con esa anulación voy a ir al Departamento de Inmigraciones para que ella se vuelva a Argentina. ¿Anulado o divorciado? Porque hay una diferencia entre anular y divorciar. No, quiero que mi matrimonio sea anulado. Pero tú lo consumaste tu matrimonio, has tenido relaciones sexuales con ella. Sí. Entonces, ¿en base a qué? ¿A un fraude? Claramente. Ah, ok. A base en fraude tú quieres anular el matrimonio para luego dejarle saber a inmigración y que tomen... Ok. Es que ahora yo quiero que ella se vuelva a Argentina, no quiero que cuéntame con detalles este descubrimiento que tú has hecho y cómo te está afectando. Bueno, desde que nos conocimos, yo la verdad que la primera vez que la vi me enamoré de ella. Usted la puede ver, se puede apreciar, es una chica muy linda, es inteligente, simpática, súper sexy, muy caliente en la cama. La verdad que el sexo nunca tuvimos problema. ¿Y entonces cómo me puedo ir en Bueno, déjame explicarle a la doctora. Nunca tuvimos problema con eso, pero bueno, la primera vez que tuvimos sexo, a mí me pareció muy raro que ella, como nos estábamos besando así en la cama, ya estábamos desnudos básicamente, y ella se fue al baño.
Dije, bueno, puede pasar, hay un montón de chicas que van al baño, se ponen más lindas y después vuelven. No ¿O hacen pipí? Claro, o lo que sea que quieren hacer en el baño. Además. Pero estábamos como empezando y ella se fue. Dije, bueno, está bien. No era nada raro. Con el tiempo fue yéndose más tiempo, sí o sí se iba al baño, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos. Durante el acto. Antes, como me dejaba a mí completamente excitado y ella se iba al baño. Es que lo que usted dice, Yo doctora, le decía, es importante Gisela, porque es antes. Gisela, ¿qué estás haciendo? Que vení, ahí voy. Y no me decía qué estaba haciendo. Le preguntaba, no, se hacía la Cuando, bueno, en un momento dije, bueno, ¿qué estás haciendo en el baño? Bueno, fui hasta el baño, así como a espiarla y la veo. Se está sacando fotos mostrando las así como si estuviese en una producción de una revista erótica. Lo que no tiene nada de malo. Bueno. Todo el mundo se saca selfies hoy en día. Yo no me saco selfie mostrándole bueno, pero el miembro todas a las nadie. chicas, si preguntamos acá, se van a sacar una foto y la van a mandar. No es todo el mundo. Antes de La mayoría. tener sexo con tu pareja, a mí no me parece... Bueno, y entonces, ¿qué justamente me pasa? llamó ¿Y la qué atención. pasaba con estas Cuando fotos? le digo, ¿qué estás haciendo? No, le estoy mandando fotos a mis amigas. ¿Por qué le mandas fotos de tus senos, de tus pechos a tus amigas Son mis amigas. antes de estar conmigo? No, que a mí me gusta, que me hace sentir sexy, qué sé yo. Bueno, a mí me parece que es lesbiana y que se manda a sus amigas lesbianas y que a mí me tiene engañado. ¿Ha habido algún evento que te ha... Sí. A ver, Sí, dime. bueno, además de eso se saca selfies todo el tiempo. O sea, antes de tener sexo, sí o sí, 15 minutos en el baño. Después está, antes de entrar al baño, una foto desnuda y se la manda, vaya a saber uno a quién. Estamos en la playa, en la piscina, en donde sea, fotos mostrando... Pero esta gente nunca están con ella. Están siempre por los teléfonos. Sí, todo virtual. Ok. Y bueno, si usted quiere, yo traje pruebas, hay fotos, hay un chat. Claro, la evidencia. Veamos, por favor, señor No director. tiene nada de malo ese chat. Bueno, esa es una de Ahora las sí, amigas. querida, estás re buena. Qué lindas nalgas que tienes. Mándame otra donde se te vean mejor las nalgas. Esa es una amiga, simplemente, que me ha mandado esa foto y yo ahí le respondo nada más. Y la Dale un amiga beso le mostrándole responde, las me nalgas". encanta que te gusten. Dime ahora qué te parece. ¿Quieres ver mis chichis? LOL. 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 Y dime, vos, ¿esta qué te parece? Sí, déjame vértelas. Pero doctora, pero son simplemente fotografías. ¿Le parece? Está bien, puede estar Aquí más- tienes un Claro. aperitivo, LOL. Ahora enséñame tus nalgas. ¿Ve? ¿Ve a qué me refiero yo? no sé qué es LOL, gracioso, sí igual, porque que estoy buena. es Y simplemente- vos también. Pero, Ella- doctora, perdón, pero son Mírame simplemente sin fotografías. bikini. No estoy sexy, te provoca. Pero, perdón. Que si me provoca, está guapísima. Dime. No, está muy rápido ya. Dime de esta. ¿Y el tatú? ¿Y el tatú? ¡Wow! ¡Mua! ¡Qué sexy que somos! Vos y yo. LOL. Perdón. Bueno, a mí me Son muestra esto. cheerleaders. Pero es una Ellas amistad. son cheerleaders, ellas se dan... Pero son hubo- porristas. Me muestra esto y me Una dice que es lo se más dice a la normal otra. del mundo. Sí que está, sí Pero que hubo- bien. Sí. que rica te Pero ves. hubo sexo en esa foto, no. No sé qué es lo gracioso. Cualquiera se manda foto con su amiga, es simplemente una amistad, es simplemente levantar la temperatura. Bueno, y ya. espérate. ¿Tienes otra evidencia? Sí, tengo un video también de lo que tengo que pasar cada vez que ella tiene... que quiero tener sexo con ella. Si lo quiere ver, le va Ok, a llevar claro, bastante. vamos a verlo porque... A ver, señor director. Mire, doctor Apolo, cómo me tiene mi esposa antes de tener sexo. No. Pero ¿y esto qué tiene que ver con el...? Funciona. Porque así me deja esperándola. Con las amigas, riéndose, no sé qué mando, toda desnuda, sacándose fotos para las amigas. Eso es lo que ella dice, por lo que ella dice. ¿Qué te calienta tanto ver fotos de otras chicas? Dale. No, pará, es una amiga, pará. No te pongas así, Nico, ya va. 5 minutos más. 5 minutos más. Sí, que la respondo son 5 minutos. Bueno, pero ¿verdad que esto le ¿A quita, no le parece le normal? quita la excitación a cualquiera? Te espera. No, pero... Y pero esta es ahí- una cosa Viene, que... me deja así como usted lo ve y yo tengo que esperar 15 minutos que ella saque fotos y... Se excita a ella, pero tú Claro, te no, desexcitas. No. Es O que sea, ahí esto está- le hace daño a la vida íntima de ustedes al final. Porque... No, es que eso no es así. Él después se queda bien caliente. O sea, mi excitación con mis amigas, bien que le conviene. Usted vio lo que tiene aparte El sexo ahí, después es como- bárbaro, pero yo desde que empecé a Pulenta. sospechar, lo único que pienso, disfruto el sexo, no voy a negarlo. Pero después, Bueno. después lo único que pienso es, mientras estábamos, ella estaba pensando en la chica con la que se estaba mandando... ¿Tú crees? Seguro, Es que eso no es lo que pienso así. yo, eso es lo que, lo que más yo me molesta. previo al acto Ok. sexual, después estoy con Muy él, es bien. como que Bueno, vos veas te porno. toca responder la demanda a ti.
¿Cómo respondes? Primero y antes que todo, quiero decir que yo a él lo amo y que estuve enamorada desde el primer momento en que lo vi, que hubo una conexión sexual, un juego y es como una calentura y una pasión desde el primer momento. Después me enteré que vivía aquí y todo lo que él cuenta. Y esto que yo hago es algo muy normal, que lo hacen muchas chicas hoy en día también y que hasta tiene un nombre y todo. O sea, no es que es algo anormal. ¿Cómo se llama? Frexting. Frexting. Friendly texting. No, claro, friend y texting. Ah, friends, amigos y texting. Ocurre hoy en día. Sí. Pero qué cosa tan extraña, porque fíjate, unen las palabras amigos y texting, sí. Pero realmente hay como un erotismo ocurriendo en todo esto. Sí, pero es entre amigas. O sea, yo soy heterosexual, estoy enamorada de mi esposo, me gusta él, me gusta Nico, y entre mis amigas solamente hay como una especie de amor platónico, como un erotismo que a mí me prende, pero es como si vas a prender un fósforo. Sí, te prende el fósforo, pero ¿no te parece ilógica la conexión que existe? Fíjate esto, te voy a hacer esta pregunta, voy a hacer un receso. A la vuelta tú me la respondes. Vale. Hay algo, o sea, la diferencia entre una persona que puede ser tu amiga y una que puede ser tu amante es el sexo. Exactamente. Y ustedes están ahí en esa línea que yo no entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a calentar con tus amigas para luego estar con tu novio? Me dice después del receso, si tú no entiendes que hay como una contradicción entre amigos y erotismo. Regresamos después de este receso. Literalmente ella me dijo en la cara que venía a tener sexo con mi esposa. Pero fue una confusión de ella. Yo le ¿Y dije cómo se confundió heterosexual. hasta llegar dentro de tu departamento? Yo pasé por una situación similar y comenzó así, comenzó con esto del frexting. Llegó un día a casa antes de tiempo y Y te las encontraste en la cama. eran 3. Eran en 3. total. Caso cerrado. Lo que yo quiero decir es que es una amistad, porque son comentarios que sabemos todas que un hombre no responde de la misma manera que responde una mujer. Él me dice siempre que estás linda, está linda.